a su pueblo. Gracias damos a Dios que podemos estar congregados en su nombre. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia, esa misericordia que se renueva cada mañana por nuestras vidas. En verdad estoy agradecido a Dios en este tiempo de poder compartir la palabra de Dios, y también es un gran privilegio es una gran responsabilidad, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad el hecho de poder transmitir el mensaje de su palabra. Porque sobre todas las cosas se trata de Dios. Se trata de nuestro Señor, al cual tenemos que adorar y glorificar y exaltar. Así que Dios pueda en este tiempo llegar a darnos a comprender su palabra, el misterio de su palabra, y podamos exaltar su nombre sobre todas las cosas. Hoy quiero continuar con la serie que venimos dando estos fines de semana, Amás a Dios. Vamos a ver la parte número 12 de esta serie que Dios nos ha dado. Vamos a estar viendo un tema que creo que es muy profundo y que es muy necesario que nosotros podamos entender, justamente con todos estos temas que venimos viendo, que gracias a Dios que el Señor nos viene dando. Entendiendo el amor de Dios en el sufrimiento. Este es el tema. Entendiendo el amor de Dios en el sufrimiento. Y me gustaría que oremos y que pidamos a Dios en esta mañana que hable en esta tarde, que hable en nuestras vidas, y que podamos exaltar su nombre y adorarlo con todo nuestro corazón, y pedirle a que Dios nos dé ese maná, ese alimento que necesitamos en nuestras vidas, que sea Él alimentando nuestros corazones que están hambrientos de Él, sedientos de Él, y que lo deseamos y amamos, y que deseamos realmente que Él hable a nuestros corazones para poder caminar de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros caminemos, pero también poder entender cada uno de los propósitos de Dios. Amén. Así que oramos a Dios. Amado Padre, en esta tarde venimos delante de tu presencia, agradecidos por todo, porque sobre todas las cosas, Señor, venimos con una acción de gracia delante de tu presencia. Gracias por tanto amor y tanta misericordia, y por darnos tu palabra, en la cual, Dios mío, nos hace realmente, nos edifica y nos bendice, y nos hace más aparecernos a ti, porque tu palabra tiene el propósito de llevarnos a parecernos a tu imagen. Señor, te damos toda la gloria y todo el honor, y te pedimos en esta tarde que hables a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestros corazones, y que seas, Señor, realmente tu palabra en este tiempo una palabra de fortaleza, de aliento y de corrección a nuestras vidas. Dejamos lugar al Espíritu Santo para que hable a nuestros corazones, y pedimos, Señor, que esta palabra caiga en lo más profundo del alma. Señor, oro por cada uno de mis hermanos que van a estar añadidos a esta, o se van a estar añadiendo a esta prédica, a esta palabra. Oro por aquellos que tal vez por primera vez puedan estar entendiendo, conociendo la palabra de Dios, o también añadiéndose de otro ministerio para poder escuchar tu palabra. Que sea bendito sobre todas las cosas tu nombre, pero también que sean bendecidos tus hijos, que en este tiempo van a escuchar tu palabra. Señor, te pido, Dios, que utilices mi vida, que sea un canal de bendición para tu pueblo, que pueda dar lo que tú tienes que dar para tus hijos, y que no sea yo hablando, sino seas tú hablando a tu pueblo. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, todo entendiendo de que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como te decía, venimos viendo una serie de mensajes que llamamos, o Dios nos dio el título, Amás a Dios. Y creo que esta palabra, a mí me ha pasado algo muy fuerte con respecto a esta serie. Entiendo que Dios ha quebrantado mi corazón, me ha llevado a conocerlo más, a valorar más la relación con Él, me ha llevado a comprender, a desear el hecho de poder tener una relación más íntima con Él, de desear pasar tiempo con Él en oración, en buscar la palabra, en estar en un tiempo de meditación en la palabra, de intimidad con Él. Y hoy tenemos los beneficios, ¿no? Porque Dios nos ha dado grandes beneficios al ser sus hijos. Tenemos grandes beneficios de parte de Dios. Nosotros que somos sus hijos, su pueblo, comprado a precio de sangre, ¿no? Los que hemos alcanzado misericordia, como dijo el apóstol Pedro, allí en Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Maravilloso es el Señor. Indudablemente esto nos muestra el amor de nuestro Dios por nuestras vidas, un amor maravilloso, un amor profundo, un amor tan grande y tan explicable, tan inentendible, podríamos decir. El amor de Dios, la verdad que es inentendible, porque ¿cómo me podrás explicar? Porque yo siempre me pregunto esto, yo sé si a vos te debe pasar, pero cada día yo me hago una pregunta:
¿Cómo puede ser que un Dios santo, un Dios tan poderoso, un Dios tan glorioso, haya mirado mi vida, ¿no? Que yo siendo malo, andando en malos caminos, teniendo deseos malos y caminando por caminos oscuros, Dios me amó tanto que pasó por alto todo esto y que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvar mi vida. Yo miro todo esto y la verdad que Dios pasa por alto y quita el pecado de mi vida para darme una nueva vida a través de la muerte de su Hijo. La verdad que es inexplicable. Yo miro todo esto y digo, no tiene explicación. Ahora, si esto no es amor de Dios, ¿me puede decir qué es? Porque esto es verdaderamente, es el amor de Dios expresado de una manera tan profunda, tan hermosa, ¿no? Yo creo que nosotros debemos entender esto y debemos valorar esto cada día de nuestro existir. Yo pienso que todas las mañanas el cristiano se tiene que levantar con agradecimiento a Dios y decirle a Dios gracias porque nosotros no merecíamos la salvación, nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos el castigo eterno, ¿sí? Pero sin embargo, el Dios Todopoderoso, este Dios de la Biblia, este Dios tan inmensamente maravilloso que tiene tanto amor por nosotros, nos salvó. Y no solamente que envió a su Hijo para salvarnos de la ira de Dios, Señor, de nuestro Dios, para quitarnos de la ira de Dios, para ocupar nuestro lugar y para darnos la vida eterna. La verdad que es maravilloso. Ahora es indudable que solo un Dios de amor, escucha bien por favor, puede hacer esto, salvar a quienes siempre le dan la espalda, le niegan. Y no solo esto, sino que también lo desafían, porque la humanidad desafía a Dios. El salmista decía en el Salmo 14, verso 1 al 3, dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el Señor. Mirá lo terrible que es, ¿no? De cómo la humanidad le da la espalda a este Dios maravilloso y sin embargo Dios, este Dios de amor, este Dios de amor, lo hace de una forma tan tremendamente profunda y tan inmensa de enviar a su Hijo a morir por esta humanidad que merecía vos y yo, que merecíamos el tormento eterno. Sin embargo, pero a pesar de todo esto, nos ama tanto que dio a su propio Hijo a morir por vos y por mí. Él fue muerto en tu lugar y en el mío. Ahora dígame si no es maravilloso y glorioso es esto. Dios me ama a pesar de todo lo malo que haya hecho. Dios te ama a pesar de todo lo malo que hayas hecho. ¿Por qué? ¿Por qué nos ama tanto? ¿Por qué nos ama tanto? Porque esta es la gran pregunta. ¿Por qué este Dios nos ama tanto? La respuesta está en la Biblia. Y la respuesta la dice el apóstol Juan cuando dice, Dios es amor. ¿Por qué? ¿Por qué nos ama tanto? Bueno, porque Dios es amor. Dios verdaderamente es amor. Ahora, imagínense en esto. Imagínense, tenemos que usar nuestra imaginación. Muchas veces cuando leemos la Biblia, usar nuestra imaginación y pensar y meternos a comprender lo que en ese momento vivieron o estaban viviendo aquellos que rodeaban al Señor, aquellos que estaban cerca del Señor Jesucristo, de qué manera lo rodeaban y escuchaban sus enseñanzas, estaban al lado de Él escuchando lo que Él decía, ¿no? Ahora imagínense en esto, ¿no? En el momento cuando el Señor nuestro Dios llama a Pedro, después de su muerte y su crucifixión y resurrección, podríamos decir, y lo pone de frente a él y le pregunta esta gran pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta para de frente a frente, Pedro ante Dios? Como un día todos vamos a estar frente a ese gran tribunal del Señor. Frente a frente vamos a estar frente a nuestro Dios y tendremos que rendir cuenta por todo lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras vivimos en este cuerpo. ¿Me vas comprendiendo? Pedro estaba de frente a Jesucristo, de frente al dador de la vida. No era cualquier cosa, no era cualquier hombre, no era cualquier persona que tenía
que tenía autoridad o que tenía poder en ese tiempo. Estaba frente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estaba frente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba frente a aquel que había muerto por su vida y había resucitado para cambiarle la vida. Estaba frente al Rey de Gloria, al Dios de la salvación. Estaba frente al camino de la vida. Estaba frente a la puerta angosta para poder entrar. Estaba frente a Jesucristo. Y Jesucristo mismo le pregunta, Pedro, ¿me amas? Yo cuando escucho esta pregunta a través de la Biblia que hace el Señor a Pedro, te puedo asegurar que se me eriza la piel, se me paran los pelos. O como dice un hermano en la iglesia, se me espelucha los pelos. Realmente se me paraliza el corazón, se me quebranta el corazón, se me hiela la sangre. Con solo pensar, se estremece mi corazón, lo más profundo de mi corazón se estremece con solo pensar. En ese momento cuando Jesucristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué él no dice, ustedes me aman? No se le reveló a todos juntos, ustedes me aman, no, directamente al corazón, porque el Evangelio es personal. Por eso nosotros no podemos dar salvación a nadie. Yo no puedo darle salvación a mis hijos se tienen que arrepentir del pecado para poder llegar al cielo. ¿Te das cuenta? Yo como pastor no puedo darle salvación o perdonar pecado a la gente, porque soy un hombre faltante. El único que puede perdonar pecados se llama el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Me vas entendiendo? Ahora mire qué tremendo es esto, porque le hace esta gran pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas? Ahora yo quisiera que te imagines algo más. ¿Te animás? Y quiero que te imagines que quitemos a Pedro de escena y nos pongamos nosotros, ¿sí? Nos pongamos nosotros en el lugar de Pedro. Y entonces el Señor nos hace la pregunta a nosotros, no a todos, es individual. Vos que estás en tu casa, vos que estás escuchando a través de alguna aplicación, de algún medio que tenés para poder escuchar la palabra de Dios, en esta tarde Dios te pregunta, fulano de tal, fulana de tal, ¿me amas? Marta, María, Juan, Pedro, Jacobo, ¿sí? Eduardo, David, no sé qué decirte. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Qué pregunta es esta? Esto realmente, ¿de veras me amas? Esta pregunta que hace Dios. De seguro que diríamos una respuesta rápida, porque nosotros somos de responder rápido. Somos muy rápidos de responder, rapidísimos somos de lengua. Y le decimos, sí, Señor, te amo. Lo hacemos sin pensar. Es una respuesta que decimos sin pensar, que directamente hablamos y decimos, sí, te amo, Señor. Pero ¿sabes qué? Nunca medimos las consecuencias de lo que estamos diciendo. Nunca medimos las consecuencias de lo que implica decir que amamos a Dios. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, te digo por lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8:28. Ese versículo tan conocido, pero que encierra tantas verdades, que encierra tanta profundidad de Dios, tanta gracia de Dios, tanta misericordia de Dios y tanta verdad de Dios encierra. Él le dijo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito en su llamado. Y todas las cosas significan todas las cosas buenas o no tan buenas, porque los hijos de Dios no tenemos cosas malas. No vivimos cosas malas. Y lo vamos a ir entendiendo a través de este mensaje que estamos participando y compartiendo en esta tarde de sábado. Todas las cosas buenas y no tan buenas. Que el sufrimiento o el ser afligido, en otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo, el ser afligido es parte de todas estas cosas que habla al amar a Dios. Hablaba hace unos días, no que yo tengo amigos, y como vos tenés amigos, pero tengo amigos que Dios me ha entregado realmente como hermanos, ¿no? Y hablaba con un pastor amigo, al cual amo muchísimo y es mi amigo, y realmente le doy gracias a Dios por su amistad. Y él me decía que estaba pasando en su vida un tiempo de aflicción, un tiempo de dolor, no solo de sufriendo, o sea, estaba participando, o sea, pasando por parte del sufrimiento, no solo en la enfermedad en su cuerpo, porque está pasando una enfermedad en su cuerpo,
sino también de parte de su familia. La familia también está pasando por enfermedad, pasando por un tiempo de aflicción, de enfermedad. Y él me decía, estoy en pie por su gran amor y su misericordia. Y pensaba también por todo lo que me tocó vivir a mí en este tiempo de aflicción que me ha tocado pasar, del momento de enfermedad que he tenido que pasar, de la aflicción que pudieron haber vivido mis hijos, que vivieron, de hecho, mis hijos, mi amada esposa. Esa aflicción que como familia pasamos y dolor. Entonces yo miro la palabra de Dios, amados, observo la palabra de Dios, me deleito en la palabra de Dios y me encuentro y entiendo por qué el salmista dijo, es bueno para mí ser afligido. El salmista no dijo, bueno para mí, no dice, fue bueno para mí ser afligido. Él dice en tiempo presente, él dice, bueno es para mí ser afligido. Y estoy hablando del Salmo 119, verso 71. Y dice así, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esto es lo que declara, lo que dice el salmista en el Salmo 119, verso 71. Y te leo este mismo versículo, una versión más moderna. Y dice así, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos, tus mandamientos, tus caminos. Esto es lo que quería decir. Cada día, como el salmista, vos y yo podemos decir, es bueno para mí ser afligido. De Dios, porque, a ver, tenemos que recordar esto y es muy importante esto. Si no creemos que vamos a ser afligidos, por más que no podamos creer esto, nosotros debemos entender que en la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción. O sea, que no, en otras palabras, lo que Dios nos está diciendo no es que nos está diciendo que tal vez pasemos por aflicción o que tal vez nos va a tocar pasar momentos difíciles. Él dice que indudablemente los hijos de Dios pasaremos por momentos difíciles, por momentos de aflicción. Y la palabra nos declara, y es cierta, porque la palabra de Dios es sí, amén. Todo lo que dice Dios es sí, amén. Todo lo que Dios determina. Todo lo que Dios nos dice se va a cumplir porque Dios lo determinó de esa manera. Este es el Dios que servimos, el Dios grande y todopoderoso. Y Dios o sea, la palabra de Dios es tan cierta y tan profunda que Dios mismo nos da su palabra para que nosotros podamos entender justamente todas estas situaciones que nos toca pasar y que nos toca vivir y que nos toca padecer. No nos debemos poner a pensar de cómo es que es bueno para mí ser afligido. No nos tenemos que poner a pensar en esto. La Biblia nos habla muchas veces justamente de eso, que a pesar de que muchas veces y lo hemos predicado, lo hemos dicho 1000 veces, y hemos enseñado que el sufrimiento y las aflicciones, vamos a seguir enseñando justamente esto, porque Dios nos habla justamente porque en muchos casos la Biblia nos enseña que la aflicción es parte de nuestra madurez y parte de nuestro crecimiento, aún a nosotros nos parezca una locura o no lo podamos entender. Por eso te digo, lo hemos predicado y lo he enseñado, el sufrimiento y las aflicciones, y seguiré enseñando esto, y no importa cuántas veces nosotros hablemos del dolor y del sufrimiento, del punto bíblico, nunca será suficiente, porque a nosotros no nos gusta escuchar sobre el dolor y el sufrimiento. Al ser humano no le gusta escuchar sobre el dolor y el sufrimiento. No nos gusta hablar de este tema, no nos gusta pensar que en el día de mañana yo estaré pasando por esto. No me gusta. Así somos los seres humanos, no nos gusta. No estoy de acuerdo, pero pensando esto seriamente y pensándolo de acuerdo al pensamiento como hijo de Dios, llego a la conclusión de que no nos gusta hablar de esto o pensar en todo esto, es porque nuestra escala de valores al dolor, con respecto al dolor, tiene, ¿no? Por ejemplo, tiene connotaciones negativas, podríamos decir. No podemos entender esto, nosotros no podemos digerir, podríamos decir nosotros,
este tema con respecto al sufrimiento. Sin embargo, a pesar de todo esto, nosotros tenemos que entender que para Dios es completamente diferente. Para Dios, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Por lo tanto, tanto los pensamientos como los caminos de Dios son mucho más altos. Nunca lo vamos a entender, no vamos a poder nosotros por ahí digerir y pensamos que todo el dolor tiene algo negativo, pero para Dios no lo es. De hecho, que ni aún la muerte tiene algo negativo. Para Dios tiene algo positivo la muerte. En el Salmo 116:15 dice: porque esto nos deja ver el Señor para que nosotros podamos entender como hijos de Dios. Estimada a los ojos de Jehová, de Dios, la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová, de Dios, la muerte de su santo. Dios no ve como la muerte como algo malo o negativo. Él ve la muerte como algo bueno para aquellos que conocemos al Señor, que tuvimos un encuentro con Él. Es porque tenemos que entender esto. Es dejar de sufrir, es dejar de tener que sufrir, dejar de sufrir en este mundo, dejar de padecer, de pasar por situaciones de aflicción, por situaciones dolorosas, por situaciones terribles que nos tocan vivir a lo largo de nuestra vida. Es pasar de una instancia de dolor a una instancia de gloria y de victoria a la muerte. Es el encontrarnos con Él, es descansar en sus brazos. Por eso Dios no ve el dolor y la aflicción como vos y como yo lo veo. Él lo ve de una manera muy diferente. Por eso cuando le da esta palabra al corazón del salmista, allí en el Salmo 119, 71, cuando le da esa palabra para poner y escribir y plasmar en la Biblia esa palabra, es que es bueno para mí ser afligido. Es justamente para enseñarnos a nosotros cómo es lo que, de qué manera lo ve Dios al tema del sufrimiento. Esto nosotros tenemos que entender como hijos de Dios. Para poder entender el amor de Dios, aún en el medio del sufrimiento, debemos comprender qué es lo que Dios piensa. Por eso que el Evangelio es una relación. Por eso el Evangelio es una relación entre Dios y nosotros. Por eso fuimos librados, estábamos lejos de Dios, estábamos en pecado, en muerte, estábamos lejos, ajenos a la vida de Dios y de muchas veces invocábamos el nombre de Dios, pero no éramos escuchados porque Dios no escucha al pecador. Pero en el momento que nosotros fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir, ¿sí? El Señor nos acercó, nos hizo acepto en el amado a través de Jesucristo. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, fue nuestro sustituto. Fue aquel que por expiación de nuestros pecados fue a la cruz, fue el holocausto perfecto para que nosotros podamos tener acceso a Dios. Nosotros por eso dice que el velo se rompió de arriba abajo, para que nosotros tengamos la posibilidad de entrar al lugar santísimo y clamar a Dios y buscar de Dios, ¿sí? Presentar nuestras peticiones delante de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso ocurre esto. Qué bueno es para mí ser afligido, decía el salmista. La pregunta de que vos y yo tenemos que hacer es: ¿qué es lo que hace a Dios que Dios valore la misma experiencia de una manera distinta a como la vemos nosotros? ¿Qué es lo que hace que Dios lo vea diferente a lo que vos y yo vemos normalmente como seres humanos? De hecho, que nuestra tendencia a pensar desde hace siglos es de que si alguien está en dolor, en sufrimiento, tiene algo que ver con algo pecaminoso de su vida. Ha caído en pecado. ¿Cuántas veces escuchaste esta palabra? Sí, ha caído en pecado, por eso está pasando por esto. Normalmente se dice esta palabra. Si tal persona está pasando por esa enfermedad, y seguro que algo habrá hecho. Una persona está pasando por un momento de crisis matrimonial. Algo habrá hecho en su matrimonio. Es como, por ejemplo, acá en Argentina es muy común que se diga, y por eso se ha terminado por ahí el romanticismo. Ojo varón, no lo termines, el romanticismo es hermoso, poder agasajar a nuestras esposas. ¿Sí? Por ejemplo, se ve que un hombre lleva un ramo de flores a su esposa y cuando va a ver, esto lo experimenté y lo viví, lo he visto cuando he viajado en un transporte público, cuando yo manejaba un transporte público, cuando trabajaba no manejando un transporte público, se veía un hombre con un ramo de flores, lo primero que decía: algo habrás hecho que querés reconciliarte con tu esposa.
No pensaba que era un aniversario, ¿sí? No pensaba que era el cumpleaños de su esposa, no pensaba que es porque está enamorado de su esposa, lleva un ramo de flores. No, porque algo lo habrá hecho y por eso que está tratando de arreglar las cosas con un ramo de flores. Normalmente es así. Este es el pensamiento que hay, está establecido en el mundo, que cuando una persona pasa por un momento no sé, de un problema de enfermedades porque cayó en pecado, o porque si está pasando un problema económico, algo habrá hecho, por eso que tiene el problema de que tiene necesidades económicas, porque algo habrá hecho, habrá caído en pecado, siempre está de esta manera. De hecho, que la Biblia nos muestra y nos enseña que esto lo experimentó Job. Y Job, pero escúchame bien, déjame decirte que Job era un hombre que a la vista de Dios era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo veía Dios. Job capítulo 1, verso 1, fíjate. ¿Sí? Un hombre que era a la vista de Dios perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero cuando vino la aflicción sobre su vida, perdiéndolo todo, cubierto de sarna, sus amigos y su esposa pensaron que estaba en pecado y mirá lo que le dijeron. Job capítulo 2, verso 9. Esto lo habla su esposa. Y miren lo que le dice la esposa de Job. Miren lo que le dice la esposa de Job. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esas fueron las palabras, esas palabras que le habló su esposa. Esas palabras que habló su esposa. Pero en el capítulo 4 del libro de Job, mirá lo que le dicen los amigos. Vamos a leer el capítulo 4, verso 1 hasta el 9. Mirá lo que le dicen los amigos. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probaremos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea, si te decimos algo seguramente te va a caer mal. Esto es lo que quería decir, te lo digo para que me entiendas a qué se refería cuando habla esta palabra. Y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías la mano de los débiles. A que tropezaban, enderezaban tus palabras y forzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuanto ha llegado hasta ti te turba. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, le dice. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen con el aliento de Dios, por el soplo de su ira son consumidos. Esto le estaban diciendo. O sea, en otras palabras, lo que le estaban diciendo, seguramente, Job, todo lo que está viviendo, lo que perdiste de tu familia, lo que perdiste de tus hijos, tu dinero, tus cosas, y encima tu cuerpo cubierto de sarna, es seguramente porque le fallaste a Dios y caíste en pecado. De hecho, que en la nueva traducción viviente te leo el verso 8 y el verso 9 para ir más profundamente entendiendo esto. La experiencia me dice, esto lo hablan sus amigos, dice, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosechan. Un soplo de Dios los destruye y se desvanecen con una ráfaga de su enojo. O sea, en otras palabras le estaban diciendo, esto te está sucediendo porque Dios te está castigando. Dios está enojado con vos. Estas eran las palabras que le decían. ¿Se da cuenta? Nosotros no nos sacamos ese pensamiento que siempre tenemos desde hace tantos años, que es un tema de retribución. Que así como vos hiciste algo, lo que vas a cosechar lo que sembrás. Es un tema de retribución. Entonces, no se entiende. De hecho, que en el tiempo de Jesucristo lo mismo le dijeron al Señor. Y Juan, habla ahí en el Evangelio en San Juan capítulo 9, verso 1 al 3, le dice el apóstol Juan esta palabra. Porque miren, estaba con los discípulos y en un momento dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Sí? Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios
se manifieste en él. ¿Te das cuenta? Cómo Dios enseña, cómo Dios nos enseña, aún con su amor tan grande, para que nosotros podamos comprender el medio de todo esto, el sufrimiento, porque normalmente decimos, ¿qué hice para pasar por esto? ¿Por qué me toca a mí? Y están en nosotros y algo malo habrás hecho. Entonces te hace un combo de cosas que hace doler nuestro corazón y Dios lo conoce, sabe, no ignora que pasamos por esto. Por eso le habla esto. O sea, le dice, no es aquel que ha pecado, este o su padre ha pecado, le responde. Ahí está ese es el pensamiento de la retribución. Algo malo habrás hecho. Y algo malo habrás hecho. Esto es el pensamiento de la retribución. Esto es lo que vivió Job con sus amigos. Le dijeron, estás así por tu pecado, o algo habrás hecho, por eso estás pagando con tu vida, o con todo lo que tenías, con todo lo que te está sucediendo, lo estás pagando, Dios te está castigando. Hasta que al final de la historia nos muestra que no fue así, porque él dijo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, él mostró, o sea, entendió que ese sufrimiento venía para que pueda ser moldeado y pueda conocer más profundamente a Dios, porque seguramente había cosas en su corazón que todavía tenían que ser tratadas por Dios. De hecho, que mucha evidencia de la Biblia, que si queremos relacionarlo al dolor, al sufrimiento o alguna experiencia con nosotros, está relacionado más con el mundo de la tiniebla, con el diablo, que aún que con el pecado, con un pecado que nosotros hayamos cometido. Muchas veces se ve esto en la Biblia y particularmente nosotros vemos esto en la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta de esto. Esto fue cierto en la vida del apóstol Pablo, que dijo que tenía un aguijón en la carne. Él dijo, yo tengo un aguijón en la carne, que he rogado a Dios porque me ha enviado un mensajero de Satanás para que me abofetee. Y le he pedido a Dios que me lo quite y Dios me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Esto es lo que vivió el apóstol Pablo, que fue permitido por Dios que le abofetee. Eso también lo que vivió Job, podríamos decir, que también Dios permitió que su vida fuera tocada por Satanás. Porque Dios se lo permitió, Dios le dijo que no había problema de que lo zarandee, porque era necesario esa zaranda para que él pueda conocer de una forma más profunda a Dios. Y hay más evidencia de esto y de todo lo otro, ¿no? O sea, hay más evidencia de todo esto de que es una lucha entre la luz y las tinieblas, que por un pecado nosotros estemos pasando por situaciones. Sí, Dios nos disciplina cuando estamos en pecado. No estoy diciendo que Dios nos va a disciplinar cuando estamos en pecado, pero muchas veces no estamos en pecado. Tenemos una vida de acuerdo a la palabra de Dios, pero sin embargo así todo. Nosotros nos toca vivir no situaciones dolorosas y no dejamos entender que el amor de Dios es tan grande que aún en el medio de todas esas aflicciones nos sostiene en el hueco de su mano. Y esto es lo más maravilloso que nos pueda pasar. O sea, en estos tiempos yo lo tengo muy presente en mi vida. Esto me ha llevado a entender en mi vida. Y yo mirando esto y preparando este mensaje, estudiando para la palabra de Dios para compartir con vos este mensaje, yo me doy cuenta que me tocó vivir un momento de enfermedad y yo le dije a mi esposa, cuando comenzamos con este tiempo de aflicción que me tocó vivir junto con mi familia, esto que estamos viviendo, le dije a mi esposa, es una guerra espiritual. El diablo se ha levantado como río, pero estoy seguro que Jehová levantará bandera por mi vida. Estoy seguro que Dios nos dará la victoria. Esas fueron las palabras que hablábamos con mi esposa en un momento crucial de mi vida, frente a una enfermedad en la cual me podía haber llevado, si Dios permitía, la muerte. Entonces yo miraba todo esto y digo, hay una guerra, estamos viviendo una guerra espiritual. Ahora, en la escala de valores de Dios, la aflicción y el sufrimiento tienen un gran valor. Tiene un gran valor, hermanos, porque la aflicción que Dios permite que pasemos es para moldearnos a su imagen y de vivir de acuerdo a sus mandamientos y estatutos, a valorar y desear el reino de Dios, el reino de los cielos, a desearlo, a querer un día poder entrar delante de su presencia. Esto no tiene nada que ver con el castigo, no tiene nada que ver con castigo, sino tiene que ver con perfeccionamiento de parte de Dios.
vuelvo a repetir esto, no tiene nada que ver con castigo, sino con perfeccionamiento de parte de Dios para nuestras vidas. Porque como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6, mira lo que tremendo lo que Dios dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, esta obra completamente terminada se terminará hasta el día de Jesucristo, hasta que Jesucristo regrese, hasta que Jesucristo vuelva por nosotros, vuelva por su iglesia, vuelva por sus santos, vuelva por su pueblo. Amados, ¿sabes qué? Yo me sentía irrompible. Yo me sentía que nada me podía pasar. Yo me sentía de esta manera. Yo siempre me sentí de esta manera. Siempre me sentía, no sé por qué, pero siempre decía, no, a mí no me puede pasar. A mí nunca me iba a pasar que me ponga frente a un doctor y que me dijera frente a mí o frente a frente con el doctor y que él me dijera que lo que me estaba tocando pasar a mí era debido de muerte. Pero me pasó. Dios me lo permitió y Dios me humilló, hermano. Dios golpeó mi corazón y me hizo valorar todo lo que estaba alrededor mío. Dios tuvo que vapulearme, Dios tuvo que llevarme en un momento, golpear y humillar mi corazón de tal manera de darme cuenta y valorar los que estaban al lado mío. Entonces yo comencé a ver de una manera diferente, porque la verdad que es verdad que es un antes y un después. Esto me llevó a comprender aún más profundamente mi relación con Dios. Si yo lo estaba buscando, si yo estaba adorando, si había cosas que hacía que no estaba bien, pero también valorar a todos los que estaban a mi alrededor. Y empecé a darme cuenta cuántas veces pude haber lastimado a mis hermanos pastores, quienes deseaban lo mejor para mí. ¿Cuántas veces pudo haber lastimado, haber dicho unas palabras que no tendría que haber dicho de ellos? Y sin embargo, las dije. Esto me explotó mi corazón. Entonces me di cuenta, digo, Señor, esto fue para moldearme. O sea, este dolor, este sufrimiento ha sido para humillarme y darme cuenta lo equivocado que estaba, para que me pueda arrepentir. Te lo digo, no lo tengo vergüenza de decir, porque es una realidad entre todos nosotros, es una realidad en el ser humano. De valorar a mi esposa, que me cuida, que me ama, de valorar a mis hijos, a mis nietos, que también me cuidan y me aman y me respetan, de valorar la congregación, de valorar a cada uno de aquellos que Dios ha puesto a mi cuidado, de valorar todas las ovejitas que el Señor me ha entregado, cada uno de los aquellos que fueron puestos a mi cuidado. Ahora todos oraban, todos ellos oraban por mí y Dios escuchó sus oraciones. Gracias por haber escuchado sus oraciones. Y para mí es algo maravilloso y agradezco a Dios que Él haya escuchado las oraciones de mis amados, de aquellos que me aman bien. Es maravilloso y yo le agradezco que hayan orado por mi vida, te agradezco que hayas orado por mi vida cuando me tocó estar internado y estaba frente al médico que me dijo, esto es vida o muerte. Las cosas se complicó, esto es muy complicado. En verdad yo me sentí en ese momento, me sentí que fue una humillación para poder entender, hermano. Dios nos humilla de una manera tan profunda para que podamos entender y valorar todo lo que tenemos alrededor. La aflicción no solo nos ayuda a sufrir en comunidad, la aflicción nos hace tiernos, nos hace más tiernos, nos hace ser más misericordiosos, nos hace ser más pensantes, nos hace ser más bondadosos. Eso es lo que pasa cuando uno, sé que no nos gusta por ahí esta palabra que yo digo, no, nos gusta reconocer que nos hace más tiernos, pero ¿sabe qué? Si usted quiere ser más a la imagen de Cristo, si yo quiero ser más a la imagen de Cristo, no hay otro modo, no hay otra manera para hacernos más tiernos, porque no hay más tierno que Dios. Nuestro Dios es un Dios tierno. Nosotros tendemos a tener un corazón endurecido, un corazón duro. Somos tan frágiles que cualquier cosa nos ofendemos, nos lastima, nos enojamos, le hacemos la cruz. Para mí esta persona se murió. Para mí está muerto. Se endurece nuestro corazón. Entonces Dios tiene que llevarnos. Somos tan frágiles, como digo.
que Dios tiene que llevarlo en un momento de aflicción, en un momento que Dios tiene que usar la aflicción para emblandecer nuestro corazón, para ablandar el corazón duro y mostrarnos realmente lo que necesariamente tenemos que entender. Ahora yo entiendo, y a través de todo esto entiendo el amor de Dios en el sufrimiento. Lo entiendo perfectamente que necesariamente Dios tenía que tratar conmigo en el sufrimiento. Tenía que padecer un sufrimiento. Job lo entendió. Pablo lo entendió. El verdadero hijo de Dios va a entender que el sufrimiento es parte de ser moldeado por el Señor. De parte de ser llevado a la imagen de Jesucristo, conformado a la imagen de Jesucristo. De hacer ese vaso de deshonra en un vaso de honra que verdaderamente adore y alabe el nombre de Jesucristo. Estamos entendiendo lo que Dios nos dice. Estamos comprendiendo lo que Dios dice. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 119. Vamos a leer del verso 71 al 77 y lo vamos a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Y presta atención, por favor. Mira lo que dice el salmista. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son valiosas para mí que millones en oro y plata. Tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez para seguir tus mandatos. Que todos los que te temen, encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Verso 75. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Ahí encontramos el salmista que necesariamente entendió que tuvo que pasar por aflicción porque estaba andando en mal camino. Estaba en un camino equivocado. Nosotros cuando nos vamos fuera del propósito de Dios, Dios tiene que corregir nuestras vidas y muchas veces Dios tiene que utilizar el dolor, la aflicción, para hacernos entender que nos estamos desviando y no nos gustan los estándares de nuestro pensamiento, no estamos de acuerdo con lo que Dios ve, no estamos poniéndonos de acuerdo con lo que Dios desea para hacernos con nosotros. Es difícil poder comprender a nuestra forma humana, pero Dios nos dotó o nos dio o nos puso la gracia del Espíritu Santo para poder comprender. Por eso que el Espíritu Santo de Dios le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Y como hijo de Dios, heredero de los cielos. Y como hijo de Dios, vamos a tener que así como el Señor Jesucristo pasó por aflicción, nosotros tenemos que ser por aflicción. El mundo no va a odiar. Pero toda esa aflicción, todo ese dolor que nos toca vivir justamente es para la corrección de nuestras vidas, para entender el amor de Dios aún en el sufrimiento, porque ahí se muestra el amor de un Dios verdadero que nos corrige en los momentos que nosotros nos equivocamos. De hecho, que si miramos un poco antes en el Salmo 119, en el verso 67, Salmo 119, verso 67, el salmista, este mismo salmista que dice que era bueno para él ser afligido, en el verso 67, versos antes de este verso 71, él dice esto: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Vuelvo a repetir este versículo: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. O sea, antes de que Dios trate conmigo y me lleve el dolor, yo andaba descarriado. Yo andaba descarriado y Él me tuvo que humillar para que yo ahora pueda guardar su palabra, para que yo ande ahora por su palabra, para que ahora yo entienda su palabra. Pero él dijo estas palabras presta atención por favor, porque fíjate lo que dice la palabra de Dios. Esto es palabra del Dios viviente, no es palabra de un pastor, es palabra del Dios de los cielos. Y él dijo, el salmista dijo, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. O sea, la humillación que viene de parte de Dios. El sufrimiento
¿sí? Digamos, la corrección que viene de parte de Dios en nuestra vida es justamente para que prestemos atención a sus mandamientos, a sus decretos, a ver cómo estamos caminando. Ese es el amor de Dios a nuestra vida. Ahí vamos a comprender, vamos a entender el amor de Dios en el sufrimiento. Ahí vamos a comprender el amor de un Dios tan grande y tan poderoso que nos dice, ¿me amas? ¿De veras me amas más que todo esto? Le dijo a Pedro, ¿me amas? La pregunta en esta tarde es, ¿me estás amando? Dice el Señor. ¿Me amás? ¿Me estás comprendiendo? O cuando estás en el medio del dolor no estás entendiendo que yo te estoy humillando porque te estás descarriando. Porque necesariamente yo tengo que tenerte con riendas cortas, como decimos acá en Argentina, rienda bien corta, porque enseguida como los caballos nos desbocamos y nos vamos enseguida para cualquier lado. El Señor dijo en su palabra, apartado de mí nada podéis hacer. Apartado de Dios no podemos hacer nada, porque en cuanto nosotros nos apartamos milésimas de distancia, podríamos decir, del Señor, agarramos con nuestra naturaleza pecaminosa y caemos enseguida. En cualquier cosa que nos ofrece el mundo, en cualquier cosa, de hecho que esto se ve. Por eso necesariamente y desesperadamente uno transmite este mensaje y da esta palabra para poder comprender. Para poder comprender que necesariamente Dios nos va a llevar al sufrimiento para que nosotros podamos, o nos va a llevar a la aflicción para que nosotros podamos entender que tenemos que prestar atención a su palabra, a vivir de acuerdo a su palabra, a ser misericordiosos, a ser perdonadores, ¿sí? A ser amorosos, amar a aquellos que por ahí son difíciles de amar o por ahí no nos aman y nos muestran que no nos aman. A tener un corazón dadivoso, de poder ayudar al que pasa por una necesidad, hermano. A poder seguir creyendo que Dios es un Dios grandioso, un Dios glorioso, un Dios poderoso, que más allá de la aflicción que yo tenga económica, sé que Dios me va a acompañar y me va a dar la bendición y va a enviar los cuervos aún para alimentarme. Esto es lo que Dios está hablando, hermano, para que la iglesia en este tiempo pueda confiar verdaderamente de que Dios es un Dios de amor, pero dentro de ese amor está esa corrección de parte de Dios, dentro de ese amor está la aflicción en nosotros, para que podamos nosotros también entender y prestar atención a su mandamiento, a su decreto, a su palabra, a lo que Él dice, a guardar la palabra que Él nos está dando continuamente a nuestros corazones. Esto es lo que realmente es muy importante que nosotros podamos comprender y entender, mis amados hermanos, para poder comprender el amor de Dios, aún en el medio del sufrimiento. Que Dios te bendiga. Me gustaría que podamos orar. Sé que esta palabra seguramente está confirmando un montón de cosas que te están pasando o que has vivido o que estás viviendo o que vivirás. Seguramente que Dios está confirmando a través de esta palabra cosas a tu corazón y te está fortaleciendo en tu vida de fe. No dudes, no dudes en poder ir hacia la palabra de Dios y a la oración en el Señor para buscar la respuesta. De seguro que el Señor te va a dar respuesta. Y de seguro que muchas veces oraste, Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me está sucediendo estas cosas? ¿Por qué todo me pasa a mí? Bueno, hoy en esta tarde el Señor te está dando la respuesta a todos esos interrogantes que estás teniendo. Dios te está afligiendo. Dios te está llevando el sufrimiento para hacerte bien. ¿Para qué? Para que puedas prestar atención a sus decretos, sus mandamientos, a su palabra. ¿Estás comprendiendo? Que ese Dios de amor siempre va a mostrar su amor, siempre va a mostrar su amor, siempre va a tenernos en el hueco de su mano y nos va a mostrar ese amor genuino y poderoso hacia nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Me gustaría que oremos en esta tarde y que Dios, el Dios eterno, el Dios poderoso, alcance favor y misericordia y fortaleza en este tiempo que tal vez te está tocando vivir con aflicción. Estás pisando por un momento duro, por un momento que por ahí es incomprensible. Bueno, pensá en todo lo que en esta tarde el Señor nos está dando y reflexiona que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios te bendiga.
Oramos. Amado Padre, en esta tarde venimos delante de tu presencia. Señor Dios, hemos escuchado tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Una palabra profunda que quebranta la piedra. Esa palabra que es como fuego, Señor, en nuestros corazones ha sido hablada. Y a pesar de todo esto que nos está tocando vivir, hoy nos damos cuenta el por qué, Señor, pasamos por todo este tiempo de aflicción y de dolor. Porque ha llegado a nuestras vidas los momentos difíciles. Y hoy comprendemos que todo ha sido para que nosotros podamos ser corregidos y enseñados a guardar tus mandamientos y tus estatutos, a vivir en ti, a amarte verdaderamente como dice que quieres que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Porque realmente es necesario que nosotros podamos entender, amado Padre, estas palabras y estas enseñanzas. Ahora, Padre, yo te pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, por los que sufren, por los que están padeciendo momentos de aflicción y que en este tiempo tal vez estén pasando un momento duro, Señor, que pueda llegar, Dios mío, el consuelo que viene de lo alto a través de tu palabra y la fuerza para poder seguir adelante, para que puedan entender que todo esto también tiene un propósito y el propósito es para que nosotros podamos guardar tu palabra, cuidar y guardar tu palabra, que es tan importante, para que un día podamos entrar en el reino de los cielos, porque tu palabra nos conducirá a la santidad, sin la cual nadie podrá verte, Señor. Por eso yo te doy gracias, porque esta palabra ha traído a mi vida, Señor, el conocimiento. Y a pesar del momento duro que me tocó vivir de aflicción y de dolor, Señor, puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí me has ayudado, Señor. Puedo decir en esta tarde, Señor, Ebenezer, hasta aquí has ayudado a la iglesia. Ebenezer, aquí has ayudado a cada uno de tus hijos y lo has sostenido. Señor, a pesar de todo esto, queremos mostrar verdaderamente que estamos enamorados de ti, Señor. Que tenemos un amor genuino por ti, porque tú nos muestras cada día que tú nos amas profundamente, maravillosamente, con un amor verdadero, con un amor maravilloso, con un amor glorioso, con un amor eterno, con un amor pero tremendamente glorioso a nuestras vidas. Por eso, Señor, sé que en este tiempo estás tratando con nosotros. Sé que esta serie de mensajes justamente me las diste, Señor, para compartir con tus hijos, para poder también a mi vida, pero compartir con tus hijos, para que verdaderamente entendamos que tú deseas que te amemos con todo el corazón. Porque cuando te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, Señor, siempre guardaremos tu palabra y un día podremos tener un encuentro contigo en los cielos y allí estaremos en las bodas del Cordero. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la aflicción, vemos tu amor, porque tu palabra dice que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Paz de Dios a tu corazón, paz de Dios a tu vida. Que Dios bendiga y que abrace tu corazón y te dé la fuerza. Sé que el Espíritu Santo en esta tarde ha traído fuerza y convicción al corazón para seguir adelante en este tiempo que tal vez está siendo afligida. Que Dios te bendiga. Mañana, recordá, 11 de la mañana, seguimos compartiendo la poderosa palabra de Dios. No dejes de congregarte. No dejes de escuchar la palabra. Deja todo lo demás que seguro Dios va a ayudarte para que puedas hacer todo lo que tengas que hacer después. Pero este es el tiempo de Dios. Este es el momento que debemos nosotros estar congregados todos juntos. Como congregación, como hermanos. Te abrazo a la distancia. Mañana 11 de la mañana nos estamos viendo con la palabra de Dios. Predicando, o sea, escuchando la palabra de Dios. Nos estaremos viendo, escuchando juntos la palabra de Dios. Dios te bendiga.